Esa tributación extrema. El canal dedicado al estudio y seguimiento de las normas tributarias chilenas. Mi nombre es Diego Hidalgo y espero poder que esta presentación sea de agrado. Ahora vamos a ver la segunda parte del término de giro del 14 en el que previamente habíamos leído la norma del 38 bis, donde están descritos todas las determinaciones que requiere el término de giro, lo que son de hacer, realizar todas las declaraciones juradas, todos los cálculos, el cálculo del impuesto, todo el término de giro y entre esas cosas que es legal. Ahora vamos a ver del punto 1.13 adelante lo que era la continuación del impuesto término de giro. También probablemente vean lo que era acerca del círculo 39, donde se establece lo que es el registro de renta empresarial para este tipo de empresas, que es algo que de todo modo debemos realizar. Comencemos. Leamos. 1.13. Normas aplicables en caso de término de giro de un contribuyente acogido a lo dispuesto en el número 3 de la letra D del artículo 14. El número 2 del artículo 38 bis, según su texto vigente a contar del 1 de enero de 2020, regula la tributación de las rentas o cantidades acumuladas o retenidas de las empresas acogidas al régimen del número 3 de la letra D del artículo 14. Cuando ponga términos de giro, aplica lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario. Bueno, recordemos también que el término de giro es cuando una empresa cesa sus actividades, y ya no va a vender más, ya no va a producir más y libre muy poco inventario, puesto que se entiende que ya no quiere seguir funcionando. No hay una predisposición de que continúe empresarial. Probablemente quizá haya quebrado, quizá ya no quieran participar en el país, quizá ya no quieran vender productos, bueno, cambiar de giro, hacer otras cosas. Básicamente, hay un sinfín de cosas por comentar acerca de terminar el giro de una empresa, pero en general son esas. Dichos contribuyentes deberán aplicar las nuevas reglas que el 38 bis establece para la tributación, que corresponden a las rentas o cantidades antes señaladas respecto a la determinación de la base imponible, métodos de distribución de tales rentas o cantidades a sus propietarios y los impuestos que resulten aplicables. 1.13.1 rentas sujetas a la tributación que establece el número 2 del artículo 38 bis. Para establecer la base imponible que afecta a la tributación del número 2 del 38 bis, los contribuyentes elegidos al régimen del número 3 del artículo 14 deberán determinar las rentas o cantidades acumuladas a la fecha del término de giro. Para tales efectos, deberán rebajar todas aquellas cantidades que conforme a la ley no deban afectarse con impuestos finales según corresponda o que tengan un tratamiento tributario especial. Concepto. Valor positivo del capital propio tributario a la fecha de término de giro, efectuado en conformidad al dispuesto en el número 10 del artículo 2 y tenemos un apartado 74. Veamos. El número 10 del artículo 2 de la LIR dispone que el capital propio tributario es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital se determinará restando al total de activos que representen la inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios, para la determinación del capital propio. Deberán considerarse los activos y pasivos anulados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma. El artículo 41 describe todo lo que es el capital propio tributario y las valorizaciones tributarias. Más. Retiros en exceso, determinados al 31 de diciembre de 2014, que se mantengan pendientes de imputación, ajustado a la fecha de término de giro. En el caso de que el capital propio tributario registre un valor negativo, se considerará que es igual a cero. Recordemos, hay una circular bastante antigua, no me acuerdo si era la 74, la 73, 74, lo que regieren, que era el capital propio tributario. Finalmente se describió que si el capital propio tributario no podría ser negativo, sino que tiene que ser igual a cero, a partir de cero, porque ese es porque no podemos decir que tenemos menos capital de lo aportado. Básicamente a eso se refiere. Concepto. El saldo positivo a la fecha de término de giro de las cantidades anotadas en el registro GRS, a que se refiere a la letra G del número 3 de la letra D del artículo 14.
REX positivo. Letra G, número 3 del artículo 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice el 14D número 3. Tributación de la PYME. La PYME, acogida al régimen de esta letra D, podrá optar por declarar su renta efectiva según contabilidad simplificada, de acuerdo con el artículo 68, el primer 30 de abril en que ejerza dicha opción, la que se ejercerá en la forma y plazo que determine el Servicio de Impuesto Interno, mediante resolución. Recordemos, la resolución ya la dieron este año para el próximo año tributario. Y básicamente es entre enero y marzo, bueno, realmente en marzo comienzan y ahí ya tenemos hasta junio algunas, 30 de junio. Pero básicamente ahí están todos. La PYME que no ejerce dicha opción deberá llevar contabilidad completa, en cuyo caso la determinación de sus resultados tributarios se realizará igualmente conforme a lo establecido en esta letra D, mediante los ajustes que corresponda realizar. Aún en el caso de la PYME, por llevar contabilidad simplificada, podrá llevar contabilidad completa, y sin que ello altere la determinación de su resultado tributario conforme a esta letra D. Ojo con esto. Tenemos una contabilidad simplificada y la contabilidad completa. Podemos llevar ambas. Contabilidad completa es realizar los asientos, libre diario, libre de compra, registro diario y balance general. Y tenemos lo que es la contabilidad simplificada, o sea, lo que era el ingreso y egreso. Para llevar la contabilidad simplificada y terminar la tributación de la PYME, se aplicarán las siguientes reglas. A. El Servicio de Impuesto Interno pondrá a disposición en el sitio personal del contribuyente entre el 15 y 30 de abril del año tributario respectivo la información con la que cuenta, en especial la contenida en el registro electrónico de compras y ventas, establecido en el artículo 59 sobre el impuesto a las ventas y servicios, contenida en el decreto Ley 825/1974, para que la PYME realice su declaración. El pago del impuesto anual complementando o ajustando en su caso la información que corresponda. Lo anterior no liberará a la empresa de realizar una rectificación de la declaración, que dicha empresa o terceros hayan entregado información inexacta, o fuera de plazo al Servicio de Impuesto Interno, siendo aplicable en ese caso los intereses y multas que conformidad a la ley, sin perjuicio de lo establecido en número 7 de la letra A de este artículo, que resultará aplicable a la PYME. El puesto en la letra A también será aplicable. Respecto a las pymes que opten por el régimen del número 8 de la letra D, deberán tributar anualmente con impuesto de primera categoría, con la tasa establecida en el artículo 20 para este tipo de empresas. Se deben proceder todos los créditos que correspondan conforme a las normas de esta ley a las pymes sujetas de este régimen. Se estará liberada de aplicar la corrección monetaria establecida en el artículo 41. Este es uno de los grandes temas que se dio, puesto que tenemos, o sea, realmente no recuerdo si se recuerdo o no, es decir, nos dice que tenemos la opción de contabilidad completa. Y si tenemos contabilidad completa, podemos usar la depreciación, o sea, la corrección monetaria para capital propio como una deducción a la renta líquida, en teoría. Sin embargo, nos dice que estamos liberados de aplicar. Liberados, estamos restringidos, lo podemos utilizar. Realmente ahí la definición es bastante amplia. ¿Lo podemos utilizar o no? Ahí me da a entender que sí, puesto que es liberado, no excluido. O que nos restringe, o que nos diga directamente no podemos utilizarlo, no se dice así. Bueno, esperemos una respuesta del Servicio de Impuesto Interno. Si alguien ya la conoce, por favor de comentarla. D. Depreciará sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en un ejercicio comercial en que se haya adquirido o fabricado. Es un buen beneficio que tiene la PYME 14.3, puesto que compramos activo fijo y directamente el gasto. No lo vamos a pasar por capital propio, por gasto. De hecho, hay un capital propio simplificado que sí se debe realizar. Pero en general es el capital anterior más la renta líquida igual capital propio tributario final. También más, menos o aumento y disminuciones del capital.
reconocerá como gasto o egreso las existencias e insumos del negocio, adquiridos o fabricados en el año, y no enajenados o utilizados dentro del mismo, según corresponda. La existencia de insumos para el negocio, todo lo que realmente va a utilizar el negocio, la sociedad en sí, determinará la base imponible sumando los ingresos percibidos en el ejercicio y deduciendo los gastos o ingresos pagados al mismo. Ojo con eso. Giro percibido, no devengado. Todo lo que nuestro ingreso realmente encaja. O sea, tuvimos una venta, se contabilizó la venta y también llegó el ingreso efectivamente a la sociedad. No, no que hayamos vendido y quedó una cuenta por cobrar ahí eternamente. Ya no, percibido. Si eso quedó para el próximo año, generalmente debemos tener separados lo que son las cuentas por cobrar y pagar y realizar los ajustes pertinentes a través de estas cuentas. Y deduciendo los gastos e ingresos pagados al mismo, salvo en operaciones que de la PYME o en las relacionadas que estén sujetas en el régimen de tributación de la letra A de este artículo, salvo en operaciones de la PYME con entidades relacionadas. Ojo con esto. ¿Qué es una relacionada? Básicamente tengo una matriz, sociedad matriz que invierte en otras sociedades, ya B, C, X, Z, pero no nos dice que realmente en cuánto es la proporción de la relacionada. Si pueden ser relacionadas de mano, que ambas no tienen relación de patrimonio, pero tienen relación de socio. Entonces, algo que pueden entender que si un holding y todas las ventas de dentro de los holdings van a tributar si están en 14A de 3. Pero dudo que ocurra, puesto que sabemos que 14 de 3 de A. Bueno, en fin, se supone que no deben tener socios empresas, sino que son personas naturales. Bueno, socios de persona natural igual puede tener varias sociedades. De este artículo, en cuyo caso la PYME deberá determinar la base imponible y los pagos provisionales, computando los ingresos percibidos o devengados y los gastos pagados o adeudados conforme a las normas generales. Ojito con esto. Computando los ingresos percibidos o devengados. Obviamente lo había hecho solo lo percibido. Computando. No sé bien a qué se referían los abogados cuando dicen computando. Literalmente que lo están pasando por computador, por el Excel para determinarlo. Y vale bastante mucho más amplio decir algo así. Parece decir que el percibido de vengado si tiene el que es percibido. Para la determinación de la aplicación de la base imponible se aplicarán las siguientes reglas. Pero continuemos con esto en otro día. Vamos a seguir con la circular. Cantidad de REX, 14D, 3, letra G. Ah, era la letra G lo que tenemos que tener. De 14 de 3, letra G, del número 3. Estará liberada de mantener y pagar los derechos de renta empresariales, establecidos en las letras A, B y C del número 2 de la letra A de este artículo, salvo que perciba o genere rentas exentas de los impuestos finales, impuesto constituido de renta o rentas con tributación cumplida. En este último caso, podrá eximirse de esta obligación en caso de que las modificaciones de capital, retiros o distribuciones, y en general las operaciones que afecten el capital propio o los créditos respectivos, realicen mediante la emisión de los documentos tributarios electrónicos, según determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, y de acuerdo a las reglas que establecen a continuación. Si la empresa no emitiera los documentos electrónicos respectivos, la PYME preparará y mantendrá los registros de renta empresarial que se refieren a la letra A, C y D del número 2 de la letra A de este artículo, para lo cual considerará el capital propio tributario que se determine conforme a la letra J de este número 3 de la letra D.
si la empresa no emitiera documentos electrónicos respectivos. Ahí sí debemos esperar los registros de renta empresarial. Pues si los tenemos, no va a ser necesario. Básicamente es un control administrativo. Todas las empresas realmente hoy en Chile están obligadas a emitir documentos electrónicos, incluso las boletas ya es necesario hacerlo. Pero si no lo tenemos, vamos a tener que hacer los registros de renta empresarial. Registros cuando no se puede llevar una contabilidad electrónica, realmente es algo complejo, puesto que prácticamente debe estar en una zona como aislada de internet para poder emitir documentos no electrónicos. No sé quién podrá estar en una situación así. Y es algo antigua, esa de circular, sí que hay que repasarla en algún momento. Pero recuerdo que era eso. Vamos a la circular 62. El monto de los aportes y aumentos de capital enterados efectivamente en la empresa, reajustados hasta la fecha de término de registro. El monto de las disminuciones de capital efectuados, reajustados hasta la fecha de término de giro, incrementos por crédito acumulado en el SAC, por concepto de IPC y impuestos pagados al extranjero. Saldo FUR, al término del ejercicio. Se considera retirado a la fecha de término de giro por el propietario titular de tales inversiones. Recordemos el FUR, el que perteneció al FUT cuando teníamos utilidades reinvertidas y se debía mantener una columna aparte en el registro FUR. Hoy también el registro está exento, sin embargo no es visible si lo buscamos a través de los ejemplos de la declaración jurada, la 19, 23, 24, la 39, 41, 42, base a esas. Pero sí debemos mantener nuestro registro. Para la determinación del capital propio, deberá considerarse el siguiente valor de los activos. 1. Aquellos que forman parte de su activo realizable, valorizado según su costo de reposición. Recordemos el costo de reposición, lo que era todo del artículo 41, número 3. 2. Aquellos que forman parte de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, conforme al artículo 31, número 5 y 41, implicando la versión normal. Recordemos, aplicación normal, lo que era de la circular 42 del 2002, básicamente la única que existe hoy en el servicio de impuesto interno. Pero solo de presión normal, nadie superacelerado, hiperacelerado, instantáneo, solo presión normal. De hecho es bastante extraño para un 14 de 3 puestos que previamente nos había dicho que se deprecian de manera inmediata. Bueno, siempre puede haber tenido remanentes de activos fijos en años anteriores, pero es raro que ya continúen teniéndolo. 3. Los demás activos valorizados conforme a lo dispuesto en el artículo 41. Como se puede apreciar, lo que se excluye el capital propio tributario. Termina el ejercicio sobre las cantidades que, conforme a la ley, no deben pagar impuestos finales. De este modo, la diferencia positiva que arroje esta determinación corresponderá a las rentas o cantidades que se encuentren acumuladas en la empresa, que mantiene pendiente su tributación con impuestos finales. También deberá formar parte de la base imponible de impuestos de primera categoría y crédito total disponible, con impuestos finales por conceptos de IPE, incorporados en el registro SA que dieron derecho a deducir de impuestos finales que valen esta renta. Las rentas o cantidades así determinadas se considerarán retiradas, remesadas o distribuidas a sus propietarios, de acuerdo al porcentaje de participación que les corresponda a las utilidades de la empresa que cese sus actividades, o en su defecto a la proporción que hayan pagado efectivamente el capital. En el caso que no hubiera pagado total o parcialmente según el capital aportado suscrito conforme a los antecedentes de la ley correspondiente, y en este caso de comunidades que no hayan acordado una forma distinta mediante una escritura pública, la proporción se determinará según sus respectivas cuotas en el bien de que se trate. Ojito con eso.
Obviamente no estoy diciendo que puede que no lo hayamos pagado total o parcialmente. Si no lo pagamos, igual tenemos derecho, básicamente la obligación de estos retiros que podía darse a través de la empresa, a tener que tributar a través de ella. Tanto que ponerse cuando lo estén realizando, puesto que si no hubo previamente un control del capital de quienes reportaron, básicamente vamos a tener personas que van a recibir retiros que no pagaron o que pagaron. Siempre puede haber un margen de alguien que se enoje porque alguien va a quedar con más capital que otro, básicamente que no le pertenece. Y no se da una diferencia legal más amplia. Respecto a la base imponible determinada, no podrá rebajarse el beneficio establecido en la letra E del artículo 14, consistente en deducir de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría hasta un monte equivalente al 50% de la base imponible que se mantenga invertida en la empresa, por cuanto al término de giro no se cumple con el presupuesto de que las utilidades se mantengan invertidas en la empresa. Básicamente este es un beneficio para la pyme. Hasta los 5.000 UF se puede rebajar el 50% en la renta líquida. Con el giro ya no se puede, pero realmente no lo necesita. En punto 13.2. Tributación que afecta a las rentas o cantidades determinadas a la fecha de término de giro. Las pymes sujetas al régimen del D número 3 de la letra del artículo 14 término su giro tributarán por la renta o cantidades conforme al número 2 del artículo 38 bis un impuesto del 35%, solo respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a los propietarios contribuyentes de impuestos finales o propietarios que no sean contribuyentes acogidos al régimen de tributación a las letras de A y D número 3 del número 14. De este impuesto, el 35% podrán deducir el saldo de crédito por IPC acumulado a la fecha de término de giro en el registro SAC establecido en el número 2 de la letra A del artículo 14. Registro SAC, ojito con esto. La empresa, y como leímos previamente, no están obligadas a mantener el registro de rentas si tienen contabilidad electrónica, pero si lo tienen, van a tener que utilizarlo a través de su registro SAC. Básicamente va a ser el impuesto que se debiera estar pagando en el año, entonces van a tener derecho a utilizarlo para rebajar para sus impuestos finales. Y el crédito total disponible con el impuesto final por concepto de impuesto pagado en el extranjero que refiere al artículo 41A, que se mantenga acumulado separadamente en dicho registro. Recordemos que solo se puede recuperar hasta el tope del impuesto de la renta y no el impuesto que se pagó en el extranjero. O sea, no vamos a dar como si tenemos mayor impuesto para el extranjero que en Chile, pero sí por el impuesto hasta ese tope. Estos créditos deben incrementar un 100% la base imponible referido impuesto. Tratándose de créditos con obligación de restitución, este se imputará solo hasta el 65% de su monto. Si luego de imputar dichos créditos contra el impuesto del 35% aplicable por el premio de giro se produce un exceso de créditos, tal cantidad no podrá ser imputada a ninguna otra obligación tributaria ni dará derecho de devolución, lo que les comentaba previamente. Por otra parte, las empresas que ponen término su giro dentro de los 2 meses siguientes al cese de la actividad conforme al impuesto del artículo 69, número 2, en coincidencia con el impuesto del artículo 69 del Código Tributario, deberán declarar y pagar el impuesto de primera categoría que corresponda al ejercicio en que cesen las actividades. En el mismo plazo indicado, deberán declarar y pagar el impuesto único con tasa del 30%, que puede resultar aplicarse a las partidas de este inciso primero del artículo 21, como los demás impuestos anuales que corresponden al ejercicio en el que terminan sus actividades. 69, número 2. Veámoslo acá. Clima.
Aquellos contribuyentes que terminen su giro deberán declarar la oportunidad señalada en el código tributario. Ya. Y 69 del código tributario. Todo contribuyente que por terminación de su giro comercial o industrial o de sus actividades deje de estar afecto a impuestos deberá dar aviso al Servicio de Impuesto Interno a través de la carpeta tributaria electrónica del contribuyente, que incluirá un formulario que contendrá los enunciantes requeridas para informar la terminación de sus actividades, juntando la carpeta tributaria electrónica su balance de término de giro y los antecedentes para la determinación de los impuestos que correspondan, además de los que estime necesarios para dar cuenta del término de sus actividades, y deberá pagar el impuesto final correspondiente a la fecha del balance final, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de término de giro o de sus actividades. Mediante la declaración, el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones que le correspondan, sin necesidad de otros trámites, y el servicio procederá a actualizar la información en todos los registros que procedan. Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el servicio tendrá un plazo de 6 meses para girar cualquier diferencia de impuestos y certificar el término de giro. En caso de que el servicio no se pronuncie en ese plazo, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, salvo que el servicio tome conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no hayan tenido disposición al momento de realizar la declaración, o se establezca mediante resolución fundada que la declaración es maliciosamente falsa. El plazo para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes será de 3 meses contado que se tome conocimiento de ello. Si el servicio no se pronuncia dentro de los plazos señalados, procederá al impuesto al artículo 59 y 200. Los primeros 200 son los procesos de de fiscalización del servicio de impuestos internos, de 13, 16 años de revisión, citación, notificaciones, giro, liquidación, todo eso. A ver, lo vamos a retomar. Planes de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura o sin acceso a energía eléctrica en un lugar decretado como zona de catástrofe, conforme a la legislación vigente, no estarán obligados a efectuar declaración terminal de actividades mediante la carpeta electrónica, pudiendo siempre optar por hacerlo en las oficinas del servicio o en los puntos de atención que se señalan mediante resolución. Veamos esto aquí. Es bastante extenso el artículo 69. Pero hay que terminar con la circular 62. Simplemente se entiende eso, que debe presentar las declaraciones juradas. 40% gasto rechazado al artículo 21, si asociado a sus socios, el capital se debe incrementar un 10% más de la suma a pagar por impuestos señalado anteriormente. Se podrá rebajar los PPM efectuados durante el ejercicio, el cual realiza el término de giro, debidamente actualizados e imputados a dicha obligación tributaria, de acuerdo con los artículos 91, 94 y 95. Podrá solicitarse la devolución del excedente producido por la imputación del PPM en la forma que señala el inciso 4 del artículo 97. El saldo de impuesto no cubierto con PPM y crédito deberá pagarse reajustado según la variación del IPC entre el mes anterior al término de giro, esto es, a la fecha del balance o cierre del ejercicio, y mes anterior en que legalmente deba pagarse el tributo conforme al plazo señalado en el artículo 69, en conformidad al impuesto del artículo 72. Artículo 72, el porcentaje entre enero de cada año y abril, que es el pago del impuesto a la renta. 69 ya lo leímos, 2 meses. Para que el impuesto, y si tiene más, si tienen otra revisión o mayor información, ahí se amplía el plazo. Finalmente, en el caso de que la empresa haya pago voluntariamente por anticipar sus propietarios
escrito por IPC conforme al número 6 de la letra A del artículo 14, podrá deducir de la renta líquida imponible en términos de registro la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa IPC y que no haya sido ajustada previamente. En este caso, produzca un excedente luego que dicha imputación se extinguirá. Después vamos a leer estos otros números reportados. Espero que en el momento esté quedando un poco más clara la información y nos vemos en la tercera parte. Adiós.